¿Qué pasaría si una simple caída, una descarga eléctrica o un accidente automovilístico te convirtieran, literalmente, en un genio? Prepárate para conocer a quienes la vida les dio una segunda oportunidad. Algunos ven la música, otros esculpen con la precisión de una impresora 3D, y hay quien despertó de un coma hablando en un idioma completamente nuevo. Jason Paget, el genio del cálculo visual. En 2002, Jason Paget era un vendedor de muebles en Tacoma, Washington. Su vida transcurría entre el trabajo y las salidas nocturnas, sin mayor interés por las ciencias o las matemáticas. Una noche, al salir de un bar, fue brutalmente atacado por dos hombres que lo golpearon en la cabeza para robarle. Este incidente cambió su vida de manera radical. Tras recuperarse del ataque, Jason comenzó a experimentar una percepción del mundo completamente diferente. Veía patrones geométricos en todas partes, en el agua que corría, en las hojas de los árboles, incluso en el aire. Estas visiones no eran alucinaciones, sino representaciones visuales de conceptos matemáticos complejos. Sin formación académica en matemáticas, Jason empezó a dibujar intrincados diagramas geométricos que representaban funciones y fórmulas avanzadas. Intrigado por su nueva habilidad, Jason buscó ayuda médica. Los especialistas determinaron que había desarrollado sinestesia adquirida, una condición neurológica rara en la que los sentidos se entrelazan, permitiendo, en su caso, ver las matemáticas como formas visuales. Además, fue diagnosticado con el síndrome del sabio adquirido, una condición aún más rara que se manifiesta tras una lesión cerebral, otorgando habilidades extraordinarias en áreas específicas. Jason decidió aprovechar su nueva perspectiva y se inscribió en cursos de matemáticas. Su talento innato le permitió avanzar rápidamente y pronto comenzó a colaborar con investigadores y científicos. Su historia fue objeto de estudio por parte de la neurocientífica Berit Brogard, quien investigó su caso para comprender mejor la relación entre el cerebro y las habilidades cognitivas excepcionales. Tony Cicoria, el pianista repentino. En el año 1994, Tony Cicoria, un cirujano ortopédico de Nueva York, vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Mientras hablaba por teléfono público, fue alcanzado por un rayo. Aunque sobrevivió al impacto, sufrió quemaduras en su rostro y pie izquierdo, y su corazón se detuvo momentáneamente. Una enfermera que se encontraba cerca logró reanimarlo. Semanas después del incidente, Tony comenzó a experimentar una obsesión incontrolable por la música clásica, especialmente por el piano. Adquirió un piano y, sin formación previa, empezó a tocar y componer piezas musicales complejas. Su mente se llenaba de melodías que sentía la necesidad de plasmar en el instrumento. Este fenómeno fue estudiado por el neurólogo Oliver Sacks, quien documentó el caso en su libro Musicofilia. Sacks describió cómo, tras el accidente, Tony desarrolló una forma de sinestesia musical, donde las notas y acordes se manifestaban vívidamente en su mente. Tony llegó a componer una pieza titulada Sonata del Rayo, inspirada en su experiencia cercana a la muerte. La historia de Tony Cicoria ha sido objeto de numerosos estudios y artículos, destacando cómo un evento traumático puede desbloquear habilidades latentes en el cerebro humano. Derek Amato, el músico prodigio por accidente. En el año 2006, Derek Amato, un ejecutivo de ventas de Colorado, sufrió una conmoción cerebral al golpearse la cabeza durante una zambullida en una piscina poco profunda. Tras el accidente, experimentó una pérdida auditiva parcial y problemas de memoria. Sin embargo, también desarrolló una habilidad inesperada, la capacidad de tocar el piano de manera virtuosa sin haber recibido formación previa. Derek describió cómo, al cerrar los ojos, veía patrones negros y blancos que guiaban sus dedos sobre el teclado. Esta habilidad le permitió componer y ejecutar piezas musicales complejas, sorprendiendo a expertos y músicos profesionales. Los médicos diagnosticaron su condición como síndrome del sabio adquirido, un fenómeno raro donde una persona desarrolla habilidades extraordinarias tras una lesión cerebral. Desde entonces, Derek ha compartido su historia en diversos medios y ha utilizado su talento para inspirar a otros. Su caso ha sido objeto de estudios científicos que buscan entender cómo el cerebro puede reorganizarse y desarrollar nuevas capacidades en respuesta a lesiones. Alonzo Clemons, escultor genio tras traumatismo. En la ciudad de Boulder, Colorado,
Vive Alonso Clemons, un escultor autodidacta cuya historia es tan conmovedora como inspiradora. A la edad de 3 años, Alonso sufrió una grave lesión cerebral debido a una caída. Este accidente le dejó con una discapacidad del desarrollo, limitando su capacidad para leer, escribir o realizar tareas cotidianas. Sin embargo, también despertó en él una habilidad extraordinaria: la capacidad de esculpir animales con una precisión anatómica asombrosa, utilizando únicamente sus manos y uñas. Desde niño, Alonso mostró una fascinación por modelar figuras de animales. Cuando no tenía acceso a arcilla, utilizaba materiales como mantequilla o incluso alquitrán de las aceras para dar forma a sus creaciones. Su talento es tan prodigioso que puede esculpir una representación tridimensional realista de un animal después de observarlo solo por unos segundos. Estas esculturas, a menudo completadas en menos de 1 hora, capturan cada músculo y proporción con una exactitud que desafía toda explicación científica. A pesar de sus limitaciones, Alonso ha logrado una notable autosuficiencia. Vive en su propio apartamento y trabaja a tiempo parcial en la comunidad, además de participar en eventos de levantamiento de pesas de las Olimpiadas Especiales. Su historia ha sido objeto de estudios por parte de expertos en el síndrome del sabio, quienes lo consideran uno de los pocos sabios prodigiosos en el mundo. El investigador Darold Treffert ha afirmado que si no tuviera una discapacidad, sería considerado un genio. El arte de Alonso ha sido exhibido en galerías y museos de todo el mundo, y ha aparecido en programas de televisión como 60 Minutes y World of Wonder del Discovery Channel. Su pasión por la escultura no solo le ha brindado reconocimiento internacional, sino que también ha inspirado a innumerables personas a superar sus propias limitaciones y descubrir sus talentos ocultos. Franco Magnani, el fotógrafo mental. Franco Magnani, conocido como el artista de la memoria, es un pintor italiano que emigró a Estados Unidos en la década de 1960. Originario de Pontito, un pequeño pueblo en la Toscana, Franco comenzó a experimentar sueños vívidos de su ciudad natal después de sufrir una enfermedad grave. Estos sueños lo impulsaron a pintar escenas detalladas de Pontito, a pesar de no haberlo visitado en décadas. Lo más asombroso es que sus pinturas, realizadas completamente de memoria, capturan con precisión fotográfica cada calle, edificio y paisaje del pueblo. En exposiciones realizadas en Estados Unidos, las obras de Franco fueron comparadas con fotografías reales de Pontito tomadas desde los mismos ángulos, revelando una similitud sorprendente. Este fenómeno ha sido objeto de estudio por parte de neurólogos como Oliver Sacks, quien incluyó la historia de Franco en su libro Un antropólogo en Marte. Franco nunca recibió formación artística formal, pero su habilidad para recrear escenas complejas con exactitud milimétrica lo ha convertido en una figura destacada en el mundo del arte. Sus obras han sido exhibidas en galerías y museos de todo el mundo, y su historia ha inspirado a muchos a explorar el poder de la memoria y la creatividad humana. A pesar de su éxito, Franco ha mantenido una vida sencilla, dedicándose a pintar y compartir su talento con el mundo. Su historia es un testimonio del potencial oculto que todos poseemos y de cómo las experiencias de la vida pueden desbloquear habilidades extraordinarias. Ben McMahon, el bilingüe del coma. En el año 2012, Ben McMahon, un joven australiano de 22 años, sufrió un grave accidente automovilístico en Melbourne. El impacto fue tan severo que lo dejó en coma durante más de una semana. Cuando finalmente despertó, sus primeras palabras sorprendieron a todos. Habló en mandarín fluido, un idioma que apenas había estudiado en la escuela secundaria y durante un breve viaje a China. Lo más desconcertante fue que Ben no recordaba cómo hablar inglés, su lengua materna. Durante varios días, solo podía comunicarse en mandarín, lo que dejó perplejos a sus familiares y médicos. Con el tiempo, su habilidad para hablar inglés regresó, pero su fluidez en mandarín permaneció intacta. Los neurólogos que estudiaron su caso sugirieron que el trauma cerebral pudo haber dañado las áreas del cerebro responsables del inglés, mientras que las conexiones relacionadas con el mandarín, previamente poco utilizadas, se activaron de manera inesperada. Este fenómeno, aunque raro, ha sido documentado en otros casos de lesiones cerebrales donde los pacientes adquieren habilidades lingüísticas sorprendentes. Ben decidió aprovechar su nueva habilidad y se inscribió en cursos avanzados de mandarín en la Universidad de Melbourne. Su dominio del idioma lo llevó a participar en competencias internacionales de lengua china
y a convertirse en presentador de un programa de televisión en mandarín. John Sarkin, el artista compulsivo. En 1988, John Sarkin, un quiropráctico de 35 años de Gloucester, Massachusetts, sufrió una hemorragia cerebral mientras jugaba al golf. La cirugía para salvar su vida resultó en la extirpación de parte de su cerebro, lo que cambió radicalmente su personalidad y habilidades. Antes de la operación, John llevaba una vida tranquila y estructurada. Después, se convirtió en un artista compulsivo, creando obras de arte de manera incesante. Su estilo artístico es caótico y vibrante, lleno de palabras, imágenes superpuestas y trazos enérgicos. A menudo, sus obras reflejan una mezcla de pensamientos y emociones, capturando la complejidad de su nueva percepción del mundo. John ha descrito su impulso creativo como una necesidad constante, una forma de dar sentido a su existencia tras la transformación cerebral. Su arte ha sido exhibido en galerías de renombre y ha atraído la atención de coleccionistas y críticos. Incluso, la productora de Tom Cruise adquirió los derechos para llevar su historia a la pantalla grande. Además, la periodista Amy Ellis Nutt escribió un libro titulado Shadows Bright as Glass, que explora la vida de John y cómo su accidente lo convirtió en un artista reconocido. George Boyer. El hombre eléctrico George Boyer, un electricista de 55 años, sufrió una descarga eléctrica de más de 1000 voltios mientras reparaba una línea de alta tensión en su ciudad natal. El accidente le causó quemaduras graves y lo dejó inconsciente durante varios minutos. Tras una recuperación prolongada, George notó cambios inusuales en su cuerpo. Desarrolló una sensibilidad extrema a los campos electromagnéticos. Podía sentir la presencia de dispositivos electrónicos encendidos, incluso a varios metros de distancia. Experimentaba dolores de cabeza, mareos y náuseas al estar cerca de teléfonos móviles, computadoras o líneas eléctricas. Estas sensaciones lo llevaron a consultar a múltiples especialistas, quienes no encontraron una explicación médica convencional para sus síntomas. Cameron Mott, la niña que vivió con medio cerebro. Cameron Mott, una niña de 6 años de Carolina del Norte, comenzó a experimentar convulsiones frecuentes y debilitantes debido a una rara enfermedad llamada encefalitis de Rasmussen. Esta condición inflamatoria progresiva afecta a un hemisferio del cerebro, causando deterioro neurológico severo. Después de agotar todas las opciones de tratamiento, los médicos recomendaron una hemisferectomía, una cirugía radical que implica la extirpación de la mitad afectada del cerebro. La operación, realizada en el Hospital Johns Hopkins, fue un éxito. Inicialmente, Cameron despertó con parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo, una consecuencia esperada al haberse removido el hemisferio derecho del cerebro. Sin embargo, gracias a la notable plasticidad cerebral en los niños, el hemisferio izquierdo de su cerebro comenzó a asumir las funciones del lado extirpado. Con terapia intensiva, Cameron recuperó gradualmente la movilidad y las habilidades cognitivas. A las pocas semanas, pudo caminar y hablar nuevamente. Su recuperación asombró a médicos y científicos, convirtiéndose en un caso emblemático del poder de adaptación del cerebro humano. Hoy en día, Cameron lleva una vida activa y saludable, asistiendo a la escuela y participando en actividades físicas. Su historia ha sido objeto de documentales y estudios científicos, destacando la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse incluso después de intervenciones quirúrgicas extremas. Nina. El caso de la memoria completamente borrada. En febrero del año 2023, Nina Wallace, una mujer de 63 años, residente en Warsash, Reino Unido, vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Mientras disfrutaba de una tranquila noche de viernes junto a su esposo John, comenzó a sentirse mal repentinamente. Se dirigió al baño para refrescarse, pero colapsó en el suelo. John, al encontrarla inconsciente, llamó de inmediato a los servicios de emergencia y comenzó a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, siguiendo las instrucciones del operador. Los paramédicos llegaron en aproximadamente 12 minutos y aplicaron 5 descargas con un desfibrilador para restablecer el ritmo cardíaco de Nina. Además, las maniobras de RCP le causaron 6 costillas fracturadas y una fractura en el esternón. Fue equipada con 2 stents y un desfibrilador cardioversor implantable, DCI, para regular su ritmo cardíaco. A pesar de las dificultades, Nina expresó su gratitud por estar viva y celebra cada día como un regalo.